Las dos bestias del Apocalipsis se preparan para tomar posesión de la tierra. Pero, ¿quiénes son esas dos bestias? Cada vez que pensamos en una bestia, tenemos la idea de que se trata de un animal feroz. De hecho, le llamamos bestia a todo aquel animal irracional que es sanguinario, que no perdona a sus presas. Las bestias más conocidas son los leones, los tigres, los jaguares, los toros salvajes y todo tipo de animal que no perdona a su presa, que la persigue hasta devorarla. A eso le llamamos una bestia. Ellos, los animales, literalmente son bestias salvajes. Y cuando llegamos al capítulo 13 de Apocalipsis, con todo esto en mente, nos preguntamos por qué la Biblia utiliza la imagen de dos bestias para tipificar a dos personajes del final de los tiempos. ¿Por qué será que utiliza esa alusión a las bestias? Durante toda la historia de la humanidad, los grandes estudiosos de la Biblia y de la historia han especulado sobre la identidad de estas dos bestias del Apocalipsis. ¿Quiénes son esas dos bestias? ¿Son reales o son simbólicas? ¿Son personajes o son sistemas? ¿Serán esas dos bestias contemporáneas de Juan cuando escribió el Apocalipsis? ¿O serán estas dos bestias que Juan está viendo proféticamente que aparecerán en el futuro cuando la humanidad esté llegando a su fin? ¿Será importante para nosotros los cristianos estudiar y conocer la identidad de esas dos bestias, o no será importante para la vida de un creyente? ¿De dónde surgen las dos bestias? ¿Cómo llegarán al escenario mundial? ¿Cuál será la característica de ellas? ¿Qué carácter tendrán? ¿Cómo influirán en la sociedad? En el capítulo 12 de Apocalipsis, que acabamos de terminar de estudiar en esta serie, nos dimos cuenta que fue el preámbulo para el capítulo 13, para todo lo que ocurrirá a continuación en nuestro estudio. En ese capítulo vimos que el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12:9, que ya estudiamos en los mensajes anteriores. Satanás sabe que le queda poco tiempo, hermanos. Tal como nos podemos dar cuenta, hay una gran degradación moral, ética y espiritual en esta época actual. En todo el mundo se está viviendo una degradación de la sociedad, y todo esto es obra de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero también hay un enfriamiento generalizado en la iglesia del Señor Jesucristo. Muchos empiezan su vida cristiana porque tienen alguna enfermedad y vienen cargados con la enfermedad y piden al Señor misericordia. Pero cuando encuentran sanidad física, se empiezan a olvidar de Dios, empiezan a apartarse de la iglesia, y cuando están completamente sanos ya no asisten. Otros se acercaron a la iglesia porque tenían una gran necesidad económica, y cuando Dios empieza a prosperarlos, se van de la iglesia y ya no vienen. Otros se acercan a la iglesia por una gran necesidad emocional, un vacío, la muerte de un ser querido tal vez, o el desprecio de una exnovia o exnovio, o la ruptura de un matrimonio, y se acercan a la iglesia cargados en el alma con ese vacío interno, y cuando encuentran sanidad se van. Yo no sé cuál es el propósito de cada uno de ustedes al estar en la iglesia, pero yo les quiero decir que hay un enfriamiento generalizado en la iglesia del Señor Jesucristo, y pocas iglesias mantienen su fe y mantienen su perseverancia, a pesar de que les vaya bien, a pesar de que estén sanos y a pesar de que todo esté con bendición. Poca iglesia mantiene la perseverancia. Satanás
sabe que tiene poco tiempo y por eso se esfuerza tanto en hacer daño a la tierra y en hacer daño a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese esfuerzo de Satanás por hacer daño a la humanidad, Satanás mismo se va a introducir en dos personajes, quienes van a ser poseídos completamente por los poderes del mismo infierno. Y a esos dos personajes la Biblia los describe como las dos bestias, quienes saltarán al escenario mundial prontamente. Esta es la prédica número 40 de la serie de Apocalipsis que estamos estudiando aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde mirar Apocalipsis 13:1 y 13:11. Leamos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahí están las dos bestias del Apocalipsis que hoy vamos a introducir en esta prédica en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Recordemos, hermanos, que en el capítulo 12 estudiamos que el gran dragón perseguía a la mujer que es un símbolo de Israel, y también perseguía a la descendencia de ella, que somos los seguidores fieles del Señor Jesucristo, tanto judíos como gentiles. Ahora, en el capítulo 13 de Apocalipsis, el Espíritu Santo, por medio de la pluma de Juan, nos va a explicar detalladamente cómo se va a llevar a cabo esa persecución que Satanás hará en contra de la mujer, que es Israel, y en contra de la descendencia de ella, que somos todos los que creemos y guardamos el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que prestemos mucha atención al estudio y no vamos a correr, porque lo que queremos es que el Espíritu Santo nos ilumine su palabra para que podamos comprender las Escrituras y comprender cómo se llevará todo esto a cabo en la época de la tribulación y la gran tribulación. Lo primero que tenemos que comprender cuando empezamos el estudio de Apocalipsis capítulo 13 es que en esos días de la tribulación habrá un poderoso despliegue de todas las fuerzas y poderes del mismo infierno y de todos los poderes diabólicos y demoníacos sobre este mundo. Quizá nosotros hemos relacionado a la tribulación o la gran tribulación solo con el anticristo, pero no es así. Debemos comprender que no se refiere solo al anticristo, sino que hay más personajes diabólicos que estarán en contra de toda la humanidad en la época de la tribulación. Un personaje que se menciona para la época final de la historia es el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero ese gran dragón delegará su autoridad en 2 personajes, los cuales vimos en 13:1 y 13:11. ¿Quiénes son? La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Leamos de nuevo esos 2 versículos, ¿les parece? Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora mire la otra bestia, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Si nos damos cuenta, hay 2 bestias que Juan está viendo. Una sube del mar. Vamos a ver qué representa el mar en las prédicas posteriores. Vamos a ver por qué Juan ve a esa bestia que sube del mar. Y la otra sube de la tierra. ¿Qué significa que una del mar y una de la tierra? Vamos a estudiarlo con calma en estos mensajes posteriores. ¿Quiénes son esos personajes? La bestia que sube del mar es quien representará al poder
político global. Y la bestia que sube de la tierra es la que representará al poder religioso global. Esas son las dos bestias. Todo esto lo estudiaremos con calma. Ahora solo quiero introducir el mensaje diciéndoles que Satanás empezará su despliegue y su poderío en contra de los seguidores de Jesucristo por medio de dos bestias. La primera surge del mar. Es descrita en otras partes de la Biblia como el hijo de perdición, el hombre de pecado o el inicuo. A esta bestia se le conoce como el anticristo, que sube del mar. La segunda sube de la tierra, actuará como una especie de primer ministro en ese gobierno futuro. Actuará como una especie de el publicista a cargo. Actuará como una especie de aquel que le prepara el camino al anticristo para que todos hagan lo que el anticristo está ordenando. Esa segunda bestia se le conoce en la Biblia como el falso profeta. Ahí están las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Y hay un tercer ente, Satanás. Esa trilogía es la Trinidad diabólica. Que el Señor los reprenda. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Esos tomarán posesión de la tierra. Poder político, poder económico, poder en salud, poder social, poder religioso, estarán a cargo del planeta. Y ellos harán lo que Apocalipsis 12 predijo que harían. Ahora en el 13 estamos viendo cómo van a actuar y cómo van a hacer realidad ese plan. Más adelante Apocalipsis va a realizar una descripción precisa de cada una de esas bestias. Ahora solo tenemos que saber quiénes son el anticristo y el falso profeta. El apóstol Pablo hace una referencia a la primera bestia, al anticristo. En la segunda carta a los tesalonicenses, busquémoslo, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 12. Repito, segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 12. ¿Qué dice Pablo? Escuchen, Pablo habla de la primera bestia, de la que sube del mar, del anticristo. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra del mismo Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, esto está bien claro. Dice Pablo que el anticristo, esa bestia que sube del mar, surgirá del mismo Satanás. Es un ser humano que dirigirá un sistema. Ese ser humano no sabe, quizá, si ya está con vida, no sabe que va a ser el anticristo, pero lo irá descubriendo poco a poco. Y un día estará poseído por el mismo Satanás, y entonces entrará al poder mundial. Será llevado al poder mundial. Primero tiene que surgir, ya lo estudiaremos más adelante, una coalición de 10 reyes. Y de esos 10 reyes, el cuerno más pequeño, o sea, el rey más pequeño, el aparentemente más insignificante, destruirá a 3. Y de esos 7, los 6 que quedan lo elegirán a él como el líder político global. Y ahí, cuando ascienda al trono, será poseído por el mismo Satanás y empezará la debacle mundial. Pablo está indicando que esa primera bestia, conocida como el anticristo, se manifestará en el mundo, pero vean el versículo 8 de 2 Tesalonicenses 2, dice:
será destruida esa bestia por el Señor, que matará a esa bestia con el espíritu de su boca cuando aparezca en su segunda venida. ¿Cuándo se destruirá el anticristo? Cuando Cristo aparezca en el cielo en su segunda venida. Matará a esa bestia con el espíritu de su boca. Pablo dice, es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, pero hace señales, prodigios y milagros mentirosos. Tiene gran poder, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:9. Hermanos, hoy estamos viviendo un tiempo difícil en la iglesia. La iglesia está generalizando un enfriamiento en donde aparentemente se nos van los ojos y nos asombramos ante poderes, señales, prodigios, milagros. Y la gente hoy como que quiere ver más milagros. Y donde hay más milagros, aparentemente hay más presencia de Dios. Cuidado. El anticristo hará muchos milagros. El anticristo tendrá mucho poder, hará muchas señales a la vista de todo el mundo. Pero ¿qué dice Pablo? Y con todo engaño, versículo 10, 2 Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Todos los que se pierden, los que no tienen al Espíritu Santo adentro, porque no son hijos de Dios, son hijos de Dios por creación, pero no le han aceptado como Señor de su vida. Todos esos que se pierden, dice Pablo, serán engañados y creerán en esos milagros y se asombrarán con los prodigios, señales y maravillas. Y dirán, al fin tenemos a un líder mundial que no solamente es carismático, cae bien ese tipo. Wow, escuchen, está dando un mensaje en español. ¿Domina el español a la perfección? No. Wow, lo habla como si fuera nativo. Wow, ¿ya oyeron a él? Vean esa gran señal. Y la gente estará embebida en torno a los aparatos electrónicos, en torno a la internet. Pablo está indicando que esa primera bestia se manifestará con poderes, señales y milagros. Pablo indica que vendrá por obra del mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Todos los que no tienen al Espíritu Santo en su corazón serán engañados. Se asombrarán con las maravillas. Por eso los versículos 12 y 13 de 2 Tesalonicenses 2 dice que Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, por cuanto no quisieron creer en la verdad del Evangelio. Si tú no quieres creer hoy en la verdad del Evangelio, cuidado, puedes ser engañado en el final de los tiempos y puedes empezar a creer en la mentira, porque hoy en el tiempo de la gracia desechas la verdad del Evangelio. Y si desechas el llamado del Espíritu Santo en tu corazón, que está tocando la puerta de tu corazón pidiendo entrar, y si tú le desechas, no habrá para ti salvación. Porque el que rechaza el llamado del Espíritu Santo en el corazón, ¿cómo se va a salvar si no acepta que el Espíritu Santo le está llamando a aceptar la gracia salvadora y redentora de Jesucristo? Esto no es un juego, hermanos. Esto es una realidad que está a punto de suceder. Y por eso Pablo mismo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, dice: no menospreciéis las profecías. Esta es una profecía. Apocalipsis es un libro profético, como lo es Daniel, como hay varios en la Biblia. Apocalipsis 13, profético. Y Pablo dice: no menosprecien las profecías. ¿Eso qué quiere decir? Atesórenlas, porque ahí Dios les puede hablar. Hermanos, esas profecías del libro de Apocalipsis están a punto de cumplirse en el escenario mundial y ni siquiera nos estamos dando cuenta, porque estamos tan alocados. Nos levantamos a las 4 de la mañana, medio nos bañamos porque no cae tanta agua en la casa, y luego salimos para evitar el tráfico y llegamos a las 7 de la mañana al lugar de trabajo, abrimos la tienda o estamos en la oficina o salimos a la calle, lo que sea que hagamos de trabajo, y a las 9 de la noche estamos regresando a casa, cansados, exhaustos. Ay, Señor, gracias por el día de trabajo, Señor, amén.
4 de la mañana suena la alarma, otra vez, ay Señor, otra vez, vamos y vamos allá, y como locos estamos entrando y saliendo y no nos damos cuenta que el planeta se dirige a la destrucción. No cabe duda, hermanos, que cuando esta primera bestia entre al escenario mundial, engañará a millones de personas. El mundo creerá que es alguien venido del cielo. El mundo creerá que al fin tienen un libertador. El mundo quedará sorprendido por las maravillas y milagros que realizará esa bestia llamada el anticristo. Sin lugar a dudas, esa bestia se presentará como una bestia tranquila, carismática y pacífica, pero adentro de ella será feroz y sanguinaria, porque su fin será acabar con todos los que mantienen el testimonio de Jesucristo. Esa primera bestia logrará la unidad de las naciones y la aparente paz mundial al fin llegará. El mundo celebrará esa victoria global. Todos los habitantes de la tierra experimentarán un tiempo de paz y un sentimiento de seguridad invadirá el corazón de las personas. Sin lugar a dudas, esa bestia, el anticristo, será un líder que ganará el corazón de toda la humanidad que no cree en Jesucristo. Señales y milagros en la economía, como por arte de magia, señales y milagros en la salud, señales y milagros en lo social. Acabará con la pobreza y la gente dirá: wow, esto es lo que queremos en el mundo. Listo, tenemos un nuevo orden mundial. El mundo ya está cansado de tanto conflicto, de tanta fluctuación de la moneda, de tanta enfermedad, y en ese contexto esa bestia ascenderá con señales mágicas. Como por ejemplo, el anticristo propondrá un solo gobierno mundial que quite las barreras de las fronteras, y al fin la gente dirá: con un solo gobierno y sin fronteras no hay guerras. Puedo ir para donde yo quiera, porque la migración ahora es libre, porque soy habitante del mundo. Mi país es el mundo. Voy a donde quiera. Una sola moneda global. Al fin la gente dirá: oye, al fin mi moneda está no fluctuando como antes, sino estable. Una sola política social. Eso será el anticristo. Hoy todos sabemos que hay dos bestias, como les dije. ¿Quién es la otra? Vamos a ver rápidamente. Esa primera bestia sube del mar y se llama el anticristo, pero la segunda sube de la tierra y se llama el falso profeta. Ese falso profeta, la Biblia lo describe así en Apocalipsis 16:13. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Se dan cuenta que ahí están los tres entes malignos? Repito, Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Eso quiere decir, estaban poseídos por los poderes del infierno. Miremos Apocalipsis 19:20. Dice: y la bestia fue apresada. ¿A quién se refiere? Al anticristo. Y con ella el falso profeta, la otra bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Que el Señor los reprenda. Estimados hermanos, en los siguientes domingos hablaremos con lujo de detalles de estas bestias y cómo entrarán al escenario, de dónde surgirán, quiénes serán, y veremos todo el destrozo que causarán a la humanidad. Hoy solo hemos introducido el tema de Apocalipsis 13 para decir que el diablo comenzará en la tierra a actuar cuando sea derribado del cielo a la tierra por medio de dos entes, de dos personajes que dirigirán sistemas globales: el falso profeta y el anticristo. Pero tú y yo
No tenemos que tener temor. Tú y yo tenemos que vivir confiados en las manos de Dios, porque mantenemos el testimonio de Jesucristo, porque vivimos con Cristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, no tengas temor de lo que viene. Tú no puedes evitar que venga esto, porque es bíblico y lo bíblico se cumple, sí y amén. Tú no puedes evitar, pero puedes evitar caer en temor, porque el temor quiere decir que no estás preparado para enfrentar el futuro. Pero si hoy te sientes en paz, tranquilo, sabiendo quién es tu defensor, entonces te sentirás en paz en medio de la tormenta. El Señor Jesús es nuestro pastor. Él es el pastor de pastores. Él es el pastor de la humanidad que ha creído en Él. ¿Qué quiere decir pastor? Pastor se deriva de pasto, que da comida, que alimenta. Un pastor es aquel que alimenta las ovejas. El pastor no está llamado a ser el visitador oficial de la iglesia. Estamos llamados todos a ser los visitadores, a ir a visitar a un enfermo, una persona en dificultad. Pero el pastor no está llamado a eso. El pastor está llamado a pastorear, a dar pasto. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando Pedro le negó y Jesús quería restablecerlo, le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿de verdad me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿de verdad me amas? Señor, tú lo sabes todo. Yo te amo. Y Jesús le dijo: pastorea, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. ¿Qué le estaba diciendo? Sé un pastor. Esto que estoy haciendo yo de predicar es ofrecer un pasto verde y fresco para que aprendamos juntos la palabra de Dios y crezcamos en conocimiento y en entendimiento espiritual. Él es nuestro pastor y Él te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre la humanidad. Puedes cerrar tus ojos, aplaude fuerte al Señor.